Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a continuación a miembros de la Comisión Municipal de la Memoria que están aquí en los estudios de la radio, porque bueno, estamos en vísperas de una fecha realmente muy importante para los argentinos, como es el 24 de marzo, y ponerle palabras a esta fecha, a esta necesidad de pensar en los derechos humanos, en memoria, verdad y justicia. Creo que los representantes en las varillas que tienen para dar un mensaje sobre esta fecha son ustedes. Así que está Onelia Manera, está Javier Gacino y está Adelmo Brochero con justamente, bueno, las palabras justas. ¿Qué representa para nosotros esta fecha y para ustedes fundamentalmente como comisión 24 de marzo 2024? Le vamos a la palabra a Adelmo primero, que lo tenemos aquí cerca. Bueno, esto para mí es fundamental seguir, hacer todo el esfuerzo para seguir sosteniendo la memoria de lo que nos pasó. Porque yo estaba viendo, estábamos reflexionando los otros días con compañeros sobre el nunca más. Pero el nunca más se puede repetir. Los alemanes lo advirtieron y promulgaron una ley donde dice aquello que pasó puede volver a pasar. Entonces no nos podemos quedar nomás nosotros con que el nunca más pase, no. Tenemos que estar alerta porque siempre estamos acechados por la fuerza del negacionismo y más que todo con este presidente que tenemos como negacionista, que niega hasta el Estado, y él es el presidente, que le rinde culto a una criminal de guerra como Margaret Thatcher, que fue la que dio la orden para hundir el general Belgrano, donde sucumbieron nuestros compatriotas, nuestros jóvenes soldados, marineros. Entonces, más que nunca, reforzar ante la embestida del negacionismo, reforzar la memoria. Uh-huh. Bien, eso es una parte contundente del mensaje, y le vamos a preguntar a Javier, que ha dejado la actividad educativa y ahora está integrando la Comisión de la Memoria. Bueno, Javier, ¿cuál es tu reflexión sobre esta fecha y por qué, bueno, es importante, ¿no?, que hablemos del 24 de marzo del 76 aún en 2024? Te vamos a pedir que acerques el micrófono. Sí, como decía Adelmo, creo que es importante, bueno, una de las cuestiones que se niegan, ¿no?, que es los 30.000 desaparecidos, ¿no? Y no es solo un número, sino que tiene la cifra, demuestra el carácter ilegal que ha tenido, el carácter ilegal y abiertamente represivo que tuvo la dictadura militar, es decir, en el sentido de que el Estado nunca comunicó quiénes fueron los desaparecidos, nunca comunicó dónde están los nietos, ¿no?, de los desaparecidos, y bueno, lo que se pone en cuestión es el carácter, fundamentalmente con la cifra 30.000, tiene un carácter simbólico y expresa ese carácter ilegal, ¿no?, y fundamentalmente de una acción emprendida por el Estado. Por eso hablamos de crímenes de lesa humanidad, porque son crímenes que llevó a cabo el Estado al margen de los mecanismos de la justicia, ¿no? Esto es lo que pone en evidencia la cifra de 30.000 desaparecidos. Cuando se cuestionan los 30.000 desaparecidos, en alguna medida se pone un velo sobre el carácter ilegal que tuvo la represión al margen de la justicia, y también otra de las cuestiones que se pone en cuestión, en alguna medida recuperando el discurso de los que perpetuaron estos crímenes, se habla de excesos y no de crímenes de lesa humanidad.
En realidad, como decía, los crímenes cometidos por el Estado son los crímenes de lesa humanidad. Muchas veces hay una confusión respecto a esto, malintencionada, ¿no? Se genera confusión y se comparan estos crímenes con los crímenes corrientes. Los crímenes corrientes que tienen que ver con la seguridad son crímenes que no comete el Estado, sino que el Estado debe garantizar la seguridad de sus miembros. Mientras acá estamos hablando, los crímenes que se cometieron durante la dictadura militar son crímenes que cometió el Estado al margen de los mecanismos de justicia, ¿no? De eso estamos hablando, ¿no? Por eso es importante, en alguna medida, en el marco, ¿no es cierto?, de esta reflexión que implica siempre un 24 de marzo, es volver sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre estos conceptos de lo que es el terrorismo de Estado, sobre lo que es los crímenes de lesa humanidad y sobre el carácter simbólico que tienen los 30.000, el número, ¿no? 30.000 desaparecidos. Creo que es importante. Otra cuestión también sobre lo que amerita, ¿no?, una reflexión, que fue uno de los primeros experimentos liberales y que se llevaron a cabo en la historia argentina. Si bien había habido planes de ajuste liberales, el programa de Martínez de Hoz implicó un proceso de refundación, como así lo plantearon, así como lo planteó el ministro en ese momento, Martínez de Hoz, un proceso de refundación de la sociedad. Y hay una estrecha relación, un estrecho vínculo entre el terrorismo de Estado y el programa de ajuste neoliberal que emprendió, ¿no? La liberalización total de la economía, la liberalización del sector financiero y la liberalización comercial, que tendría un impacto muy importante. Otra de las medidas fue el fuerte endeudamiento económico, que tendría un impacto muy grande sobre los futuros gobiernos democráticos. En alguna medida los procesos democráticos van a estar fuertemente condicionados por estas medidas, y que aún tienen un fuerte impacto en la comunidad nacional. Eso también es otro aspecto que es importante traer a colación y promover la reflexión acerca de estas cuestiones que tienen una vigencia muy grande. Claro, el Estado, lo decías, encargado de hacer cumplir la ley, fue el que la quebró, ¿no? De una manera trágica y terrible. Bueno, y Onelia Manera es la otra invitada aquí en el estudio, también integrante de la Comisión Municipal de la Memoria. Bueno, Onelia, ¿sobre qué te parece que hay que poner foco en este 24 de marzo? Yo creo que, bueno, lo han anticipado mis compañeros, es fundamental lo que han dicho. También creo que hay que rever el tema de nuestra historia, porque el año pasado, por ejemplo, visitando una escuela, nos llevamos una sorpresa, no con los alumnos, porque los alumnos son chicos jóvenes y por ahí no han leído demasiado historia, pero con una profesora que nos comentaba que ella, en los años que había cursado desde la primaria, secundaria y terciaria, nunca le habían hablado del tema. Entonces creo que eso es muy peligroso, porque no es casualidad, es una cuestión que está planificada y organizada para que haya gente que no analice, que no piense, que no reflexione sobre esto que nos pasó. Es muy triste lo que nos pasó, porque así como decía Poroto de que se puede volver a repetir, y como decía Javier que son 30.000 y que además tuvo influencia, mucha influencia en la fase económica, yo creo que también, algo dijo Javier, están las abuelas que nunca han podido y ya han partido, como Sonia Torres, que la hemos perdido hace poco, la principal referente de nuestra provincia, no han podido nunca conocer a sus nietos. Hay gente que no conoce su identidad. Eso es dolorosísimo, apropiarse de los bebés, las torturas que llevaron a cabo, que no fueron programadas acá, sino que se instruyeron
en torturas que trajeron de otros países, cómo torturar, es muy grave. Entonces no podemos olvidar eso. Creo que todos los pueblos, es un dicho que se repite mucho, pero que es real, todos los pueblos que olvidan su historia, corren el riesgo de volver a repetirla. Y estamos en un momento muy crítico, muy crítico. Entonces este 24 de marzo para nosotros es fundamental para que justamente la memoria, la verdad y la justicia ocupen el lugar que tienen que ocupar. No podemos olvidarnos de algo que nos pasó hace 40 años, no estamos hablando de la época de la independencia, estamos hablando de 40 años. Y bueno, negar esto me parece que es muy peligroso. Sí, realmente lo que ustedes vienen a hacer aquí, que es a reflexionar sobre el tema, es muy necesario y muy valioso. Como vos decís, Onelia, es historia reciente esto, pero para algunos jóvenes, para los más jóvenes ya no es tan reciente porque nacieron en la democracia. Entonces, entender esto y llevar estos mensajes creo que es fundamental, y bueno, que ustedes existan como parte de una institución, porque eso es una comisión municipal, bueno, y que sigan organizando acciones, ¿no?, en función de mantener viva la memoria, la verdad y la justicia. Se están reuniendo, ¿cómo están funcionando como comisión? ¿Están empezando ahora el año? Bueno, felizmente empezamos a retomar, después de la pandemia tan cruel que tuvimos, empezamos a retomar el trabajo, y con la alegría de que se está sumando gente como Javier y otros integrantes, porque tenemos que incorporar gente nueva, gente más joven. Entonces eso nos fortalece y nos da ganas de seguir adelante con esta lucha que no termina nunca. Y además hemos recibido hace pocos días a un grupo de un espacio político que quiso conversar con nosotros porque quiere interiorizarse de todo lo que hace la comisión, y algunos chicos incluso sumarse. Eso nos fortalece muchísimo, justamente porque necesitamos gente joven que comprenda, que lea, que entienda, que analice todo este pasado nuestro tan reciente, pero que, como bien decís vos, Analía, para ellos no tiene el mismo significado que para nosotros porque no habían nacido aún. Pero bueno, todo eso nos fortalece y nos da ganas de seguir adelante y sumar gente. Esperamos que de cualquier espacio, el que quiera sumarse a la comisión, o por lo menos venir a charlar con nosotros para ver de qué se trata, qué es lo que hacemos, porque a veces lamentablemente se interpretan de una manera no demasiado prudente nuestro trabajo. Entonces queremos que la gente se acerque y que converse con nosotros para que sepa qué es lo que estamos haciendo. ¿Ya han fijado un día de reunión? ¿Están reuniéndose regularmente o todavía no? Sí, hemos estado trabajando en estos últimos días, como decía Onelia, en una agenda para el año 2024, además de este encuentro que hemos tenido con estas agrupaciones. También hemos organizado este evento del 24 de marzo junto con el Colegio Gustavo Martín Zuiría, y también está previsto una actividad cultural para abril, el 5 de abril, y que en estos días vamos a terminar de definir una agenda. La idea hemos también recibido las propuestas de esta agrupación, ¿no?, de cuáles eran sus intereses, y la idea de poder promover conversatorios, talleres en relación a estas cuestiones que hemos estado planteando, ¿no? Que en realidad también, cuando hablamos de derechos humanos, también hablamos, ¿no?, de derechos importantes, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la cultura. Creo que el derecho a un medio ambiente sano, creo que es necesario abordar todas estas problemáticas ligadas a veces a la vulneración, a la pérdida de estos derechos, o
muchas veces vemos cómo en estos contextos se vulneran estos derechos. También es importante promover con el resto de las organizaciones culturales, políticas, sindicales de la comunidad de Las Varillas, para ponerlas en agenda y promover un proceso de reflexión y de acción respecto a estas cuestiones. Bien, entonces están ya organizados y trabajando, y que es que este tema tiene, cuando hablamos del 24 de marzo, tiene tantas aristas que cada vez que hablamos sale algo nuevo, y también es cierto que lo amplían ustedes, no es solamente focalizarse ahí, que bueno, es muy importante, es fundamental, no importante, sino también en otros temas, ¿no?, de derechos humanos que ustedes están diciendo, de ampliar y de ampliar la temática y ampliar la convocatoria, que haya más gente, ¿no? Sí, yo quiero decir que el hecho de acercar a jóvenes es fundamental para que nosotros, con nuestras vivencias, nuestras experiencias, los podamos nutrir a ellos, para que a su vez sean los que multipliquen, que transmitan, porque no es lo mismo que pueda hablar yo con jóvenes que están de 3 o 4 generaciones de diferencia, que le hablen los pares, que le hablen los jóvenes, a los otros jóvenes, pero con bases contactables, no, para romper el mito del curro que se ha querido instalar, que los derechos humanos son un curro, y los curreros seríamos nosotros, que estamos en una organización de defensa de derechos humanos. Para romper todas esas cosas necesitamos que se acerquen los jóvenes. Bien, entonces la Comisión de la Memoria está abierta, cualquier cosa pueden contactarlos a ustedes si alguien está interesado, son personas muy conocidas aquí en la ciudad de Las Varillas, y trabajando, esperemos que el acto también sea significativo, en el que tiene un protagonismo en la organización, la Comisión de la Memoria, decía Javier recién, junto con el Instituto Gustavo Martínez Zuviría, para que sea una verdadera jornada de reflexión el 24 de marzo, y bueno, y los vamos a estar invitando cuando ustedes quieran, tienen aquí las puertas abiertas para venir a hablar de estos temas que son tan importantes y necesarios. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Analia. Bueno, muchísimas gracias, porque siempre ustedes nos dan la oportunidad de llegar a la gente. Este medio siempre nos ha brindado un espacio, así que estamos más que agradecidos, porque necesitamos la difusión de lo que estamos haciendo. Es la forma de llegar a mayor cantidad de gente. Sabemos que hay una actividad que la mencionaba Javier, el 5 de abril, la presentación de un libro. Una de las autoras es Victoria Chabrando, que es varillense, ya vino una vez a presentar un libro. Aprovechamos y lo adelantamos algo de esto, sí, si puede ser, sí, que se vayan. Sí, todavía no está bien definido, que ya lo vamos a hacer llegar, pero definido el horario, pero Victoria Chabrando, que es varillense, va a venir a presentar un libro. Creo que va a venir también el coautor. Sí. Y bueno, estamos preparando bien eso, definiendo algunos horarios y demás, y eso nos gratifica mucho, porque una hija de Las Varillas que está trabajando en todo esto, es algo más que importante, ¿no? Porque también, como decía Poroto, los jóvenes a veces llegan mucho mejor que nosotros, los más jóvenes, a otros jóvenes, ¿verdad? Tienen un lenguaje particular, tienen una forma de comunicarse particular, y todo eso ayuda a que llegue mejor. A lo mejor es por ahí el mensaje que le queremos transmitir. Sí, hay algo acá, justamente estoy pidiendo esa información, creo que a las 16 horas en el Cine Teatro Colón, es posible que ahí sea la charla, así que 5 de abril, que no nos falta tanto, ¿no? Si es el 5 de abril a las 16 horas en el Teatro Colón, vamos a estar dándole difusión a esto también, y como ustedes dicen, es importante la reflexión. Ellos son investigadores, ¿no?, que han investigado la historia y que vienen a contarla con muchos detalles, para que también mucha gente pueda enterarse de los detalles de lo que significó y de lo que significa hoy esta historia que nos tocó lamentablemente atravesar. Te queríamos comentar también, que hubo contactos con gente de Buenos Aires también, con una psicóloga y un periodista. Raúl Magia se encargó de ese tema,
Lo que pasa es que estamos muy sobre la fecha y bueno, no nos permitió que en esta oportunidad nos pudieran visitar. Pero ya hay un compromiso de parte de esta gente con la que se contactó Raúl, para que en un futuro no lejano puedan visitar las varillas y también traernos su mensaje. Antes de la pandemia, tenemos que nombrarlo porque eso fue un momento bisagra, lamentablemente. La pandemia. Para todos, en todas las actividades. Hemos organizado, creo que ustedes recuerdan, hemos organizado eventos muy importantes con gente como Federico Delgado. Sí, lo tenemos muy Diego presente Tatiana, a Federico Delgado, a quien lo pude entrevistar después, gracias al contacto que me brindó Raúl Magia de la Comisión de la Memoria. La verdad que fue algo para nosotros como medio muy importante poder entrevistarlo, dialogar con él, gracias a que ustedes lo trajeron aquí a las varillas con su libro Injusticia. Claro. Lamentablemente falleció muy joven, Federico Delgado, 50 años creo que tenía, muy pocos años, pero bueno, fue una charla muy importante y recuerdo muy bien todas esas charlas que la Comisión de la Memoria organizaba, porque creo que bueno, si está volviendo en el 2024 sería algo muy positivo, ¿no? Sí, esa es la idea, volver a retomar ese ejercicio que habíamos realizado antes de la pandemia, que nos satisfacía muchísimo a todos los que participábamos de esos eventos, porque cuando uno escucha palabra autorizada como era la de Federico Delgado, personas que están más allá con su reflexión, ¿no? Exacto. Después también estuvo Diego Tatián, que es el decano de la Facultad de Filosofía, creo que sigue siendo todavía, de la Universidad Nacional de Córdoba. Estuvo Olmos Gaona. Alejandro Olmos Gaona, hijo del primer investigador, o por lo menos muy importante investigador de nuestra deuda externa, y que sigue con el trabajo que había comenzado su papá. Estuvo el doctor Pressman también. Bueno, estuvo, lamentablemente ya también lo hemos perdido, a Rubén Ruedi, un escritor de Villa María, también que nos había traído su libro sobre Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud. El primer ministro de Salud, cuando está tan cuestionado bueno, entonces creo que el dinero destinado al Estado en salud, ¿no? Y bueno, toda gente que de alguna manera nos trajo aportes más que significativos, ¿no? Que si no lo organizamos desde algún organismo de aquí, es difícil a veces llegar de manera masiva a la población con gente que vive lejos o que tiene actividades tan comprometidas como son ellos, ¿no? Comprometidas en el tiempo, quiero decir. Claro, así que bueno, si se puede hacer todo esto, qué bueno que esté activa la Comisión de la Memoria. Les agradecemos nuevamente por haber estado aquí. Gracias. Bueno, nosotros seguimos aquí en la FM Vive. Despedimos a los integrantes de la Comisión Municipal de la Memoria que nos han estado acompañando con estos testimonios tan importantes que no podemos dejar de dar difusión en estos tiempos que corren.